obligatorios. En ese sentido, el Colegio Médico criticó al Ejecutivo señalando que tiene un problema comunicacional a propósito de los bajos niveles de vacunación. Para hablar de otros temas, estamos en contacto con el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma, ex subsecretario también de Redes Asistenciales, doctor Luis Castillo. Gracias por acompañarnos, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, ¿comparte usted la crítica que lanza el Colegio Médico a un tema comunicacional? No es nuevo, en pandemia hay que decir que se escuchaba repetidas veces contra el Ministerio de Salud en su minuto del gobierno de Sebastián Piñera, pero ¿está usted en línea, digamos, con esa crítica? Mire, siempre cualquier campaña de vacunación, cualquier campaña sanitaria, el tema comunicacional es un elemento crítico y estratégico. Todo lo que se pueda hacer en ese aspecto es bienvenido. Uno quisiera que las comunicaciones de una campaña de inmunización tan importante como es la campaña de invierno tuviera prácticamente todos los días en diferentes medios educando a las personas. Mientras más se avance en ese tema es muy importante, pero no solamente es la comunicación. Acá hay un tema conceptual que es necesario educar y educación respecto a lo que la población necesita de acuerdo a la circulación viral que está existiendo en nuestro país. Por lo tanto, hay dos temas. Hay un tema comunicacional de una campaña fuerte, pero también hay un tema educacional. No solo comunicación, también educación para la población, para que asista a vacunarse voluntariamente y gratuitamente, preparándose para el invierno y la circulación que tenemos, circulación viral. Claro, porque aquí estamos hablando de SARS-CoV-2, estamos hablando del virus de la influenza, vacuna, el virus sincicial, adenovirus, neumovirus, y especialmente para lo que pueden ser los grupos de riesgo, pensando en recién nacidos, adultos mayores. En ese sentido, hay una experiencia, doctor Castillo, usted la conoce muy bien, pero se está aplicando no quiero decir de buena manera, porque siempre se aplica de buena manera, pero de la manera más óptima posible para evitar, por ejemplo, un estrés en la red asistencial. Yo creo que la campaña de vacunación y el conocimiento a qué virus está dirigida esta campaña de vacunación. Recuerdo yo el virus influenza, el H3, H2N3, en fin, el SARS-CoV-9, el SARS-CoV-2, enterovirus, fundamentalmente adenovirus y metaneumovirus. Sí. Yo creo que la población necesita saber para qué se está vacunando, de manera que tenga plena conciencia de que la inmunización, y es la educación que hay que hacer o reforzar, minimiza la gravedad de estos elementos. En la medida que las personas entiendan, yo veo que la conducta es súper acorde. Chile tiene mucha cultura de inmunización y de comunicación, comunicacionalmente hay que aprovecharlo. Vuelvo a los dichos del Colmet, en este caso de la doctora Ana María Arriagada, presidenta del Colmet, decía, se podría estar comunicando mucho más de lo que estamos haciendo, echo de menos un despliegue en todos los medios para explicarle a las personas. Bueno, eso es lo que creo que se ha hecho otros años, que el tema de la campaña de vacunación ha estado prácticamente todos los días, claro, en los matinales, en la prensa escrita y a nivel regional. Yo creo que en la medida que haya más presencia, más visualización, yo creo que es mucho mejor para cualquier campaña de vacunación. Yo me recuerdo en el pasado también había crítica profunda al tema comunicacional. Sí, claro. Pero el resultado estuvo a la vista cuando las comunicaciones mejoraron, se difundieron. Chile fue pionero en vacunación contra el COVID. A Dios gracias, y en el momento adecuado se corrigió todo para mejorar los aspectos sanitarios. En ese punto, Luis, un tema relevante en términos del control, no control, pero sí el manejo de eventuales crisis. Estamos en una situación distinta a la pandemia, pero evidentemente nunca hay que bajar los brazos. Hay una alerta sanitaria, pero considerando lo que son los virus más bien estacionales, sumado también a COVID-19, la incorporación de nuevos medicamentos antivirales, eso de alguna manera también va reforzando el sistema, más allá de que siempre el tema comunicacional y también, yo creo que usted en su minuto lo conversamos tantas veces, ya el desgano, digamos, de la población de ir a vacunarse después de todo lo que fue la pandemia, COVID-19, eso también influye, ¿no? Claro, con mayor razón. La fatiga. No solamente debe la fatiga, sí,
la fatiga de vacuna también es un tema muy relevante a la luz del éxito de una campaña comunicacional. Sin embargo, debo decir también que aquí hay esfuerzos complementarios que es necesario hacer. Una cosa es que quien lidere la campaña de inmunización debe ser la autoridad sanitaria, pero también hay universidades, hay facultades de medicina, hay centros de estudio, hay escuelas de enfermería, hay todo un conglomerado sanitario en torno a la autoridad sanitaria que en el pasado, y por qué no ahora, también se puede aprovechar para mejorar los niveles educacionales, los niveles de comunicación, presentar elementos educativos a la población y a grupos de riesgo con mayor profundidad y mayor celeridad, que nos interesa que se vacunen para evitar que lleguen a tener algunos problemas en el invierno. Yo creo que ahí es un punto que hay que avanzar fuertemente, no solamente comunicacional, sino que aunar a toda la comunidad que en este aspecto puede complementar el trabajo de la autoridad sanitaria. Claro, incentivar pero al mismo tiempo informar. Hay un rol y una labor importante también de nosotros los medios en términos de hacer diferencias con respecto a lo que fue la alerta sanitaria o la alerta de emergencia por COVID-19, donde las vacunas para COVID-19 se tomaron de la población general. Ahora volvemos a lo que son los grupos de riesgos. De eso también es un punto bien relevante, ir especificando que no es lo mismo lo que sucedió hace 2 o 3 años. Sí, yo creo que los grupos de riesgos actuales ya definidos no puede llegar al fin de la campaña con tasa de vacunación bajo el 80%. Eso, a mi juicio, sería un rotundo fracaso por segundo año. Yo creo que aquí las personas adultas, los adultos mayores sobre 80 años, que aparte de vacunarse acá, pueden recibir una vacuna antineumocócica, aquellos que no se han vacunado, ese grupo de riesgo y los lactantes menores de 6 meses que pueden y deben recibir el anticuerpo monoclonal para el virus sincicial, ese grupo debe estar protegido lo más rápidamente posible. Allí yo creo que hay que utilizar toda ayuda complementaria, lateral a la autoridad sanitaria, los medios de comunicación, visuales, por escrito, a nivel regional. Yo creo que es muy importante también hacer un esfuerzo adicional, profundo, para mejorar esta situación. Y otro punto, recordando lo que fue también lo que ustedes como MinSal, como Ministerio de Salud, tuvieron que abordar cuando llegaron las vacunas de COVID-19, era dar todas las facilidades, digamos, a la población, acercarse con la vacuna, ir a vacunar más que esperar que llegara la gente a vacunar. Idealmente, claro, uno debería ir por no voluntad propia, pero sí por movimiento propio a vacunarse, pero estar en los distintos lugares también es un punto a considerar, con las dificultades logísticas que tiene, por supuesto. Eso es lo que, claro, eso yo lo que me refería a las ayudas complementarias. Claro. Utilizar equipos de salud que vayan tras los grupos de riesgo. No que vengan, sino que ir donde ellos. Ir a los elementos de pediatría, a los jardines, a las salas cunas, ir a los colegios eventualmente de preescolares o el elemento donde están los preescolares, ir a los hogares, ir a la Fundación Las Rosas, por ejemplo, para que se vacunen en forma masiva los 2.000 y tantos casos pacientes adultos y bien mayores que hay allí. En fin, hay elementos que la autoridad sanitaria puede hacer, profundizar, mejorar e integrar para que la campaña de este año sea un éxito. Así como vamos regular. Recordando que las vacunas que están disponibles buscan justamente poder no tener una situación crítica en el estrés de la red asistencial. Le quiero hacer ese punto y esa pregunta, doctor Castillo. ¿Está preparada la red asistencial para una situación de máximo estrés en términos de los virus estacionales, sumado también a lo que es COVID-19 a esta altura? No, la red asistencial pública y privada, especialmente en las urgencias y de hospitalizaciones en caso necesario, está bien preparada, ya tiene bastante experiencia en poder adaptarse, reconvertir, crecer, desarrollarse para suplir los requerimientos de la población. Pero la red también depende de una adecuada y exitosa campaña de vacunación, porque sabemos, y hay una correlación directa entre la inmunización y la reducción de la gravedad de los cuadros y la reducción de la presión sobre los servicios de urgencia de grandes hospitales. Es allí donde hay que poner el foco. Los sectores público y privado en su red asistencial de urgencia está
bien experimentada y muy desarrollada. Pero el esfuerzo preventivo que hay que hacer me parece a mí que excede la capacidad asistencial y yo aquí pido un esfuerzo mayor para evitar que los grandes hospitales, las clínicas, se vean presionadas de una manera desbordante, como ha pasado años previos, en donde había que tomar consideraciones especiales durante el invierno. Doctor Castillo, voy a otro tema. Alerta amarilla en la provincia de los Andes por la situación del dengue, la presencia de mosquitos, larvas. ¿Cómo lo ve usted de su experiencia también? Hablábamos, por ejemplo, con el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud en el balance. Los actuales más de 150 y aumentando el número de contagiados por dengue son casos importados, no autóctonos, no de aquí. Pero el mosquito estaba presente en la provincia de los Andes. ¿Cómo evalúa la alerta y por sobre todo el trabajo que se está desarrollando de monitoreo? Mire, dengue ha habido en forma endémica en Rapa Nui. Normalmente ahí habían al año 5 o 6 casos. Sí. Este año ya vamos en 40. El número de dengue reportado en Chile hasta la fecha van en 179, 180 casos. Salvo Rapa Nui, el resto son todos casos importados. Probablemente de personas que vienen o han contraído la enfermedad en Brasil, en Argentina o en Paraguay. Creo que en la medida que la autoridad sanitaria profundice la fiscalización, me parece muy bien que la OPS pueda colaborar técnicamente a mejorar estos aspectos para poder ubicar los nidos de la Aedes aegypti, porque ese es el problema, es el vector. El mosquito. Si el vector en Chile se reproduce, el mosquito, la probabilidad de que empiece a contagiarse en humanos se empieza a producir y a elevar. Yo creo que el mejor defensor de nuestro país para que el vector no se reproduzca y reduzca a cero el contagio es el propio clima. Pero hay que tener cuidado en términos de aquellos lugares donde el agua, donde haya humedad, haya estancamiento de agua, donde se reproduce, rápidamente poder identificarlo. Ahí me parece a mí que hay que profundizar el trabajo. El haber detectado huevos de Aedes aegypti me parece a mí que es extraordinariamente grave, estando tan cerca de Santiago en los Andes. Esto estábamos acostumbrados a verlo en el norte, en Arica y en Rapa Nui, pero no en la región metropolitana. Aquí, o en la quinta región, aquí hay que tener extremo cuidado en monitorización y fiscalización. Claro, porque uno se podría confiar, y me imagino que no es la idea, en que el tiempo en las próximas semanas podría cambiar, la temperatura me refiero, dando las condiciones para que este mosquito no pueda estar, digamos, pero en ese periodo, en ese plazo, se puede generar una situación más compleja, ¿no? No, yo creo que aquí hay que estar preparado para todo. Ya. Que efectivamente haya un crecimiento de la Aedes aegypti y que produzca contagio y que se produzca un brote. Poco probable, pero no imposible. Pero está ahí. Pero también hay que, entre comillas, aceitar, mejorar, articular, integrar no solamente las modalidades de fiscalización, sino que también difundir y educar al personal sanitario de los hospitales y clínicas para que reconozcan precozmente un cuadro de dengue. Doctor Luis Porque Castillo. esto no lo vemos nosotros Sí, con claro, no se frecuencia ve. en Chile. Sí, ese es el punto. Doctor Luis Castillo, como siempre, muchas gracias por su tiempo para conversar con nosotros aquí en Noticias 24, que le vaya muy bien. Gracias, Nicolás. Hasta luego, muchas gracias. Bien, vamos con otro tema de esta jornada.